Este, entonces, ya estábamos revisando estos conceptos de monotonía, de oscilancia, de acotamiento. Este, y bueno, pues vamos a continuar con estos ejemplos. De hecho, la vez anterior, por ahí de tener el programa de matemáticas, que es como el primer ejemplo de lo que hemos estado trabajando. Este, y bueno, pues vamos a hacer más ejemplos ahorita, ¿no? Como primera instancia. Entonces aquí mostré que la sucesión uno entre n es una sucesión acotada y de hecho es una sucesión decreciente, ¿no? Antes de continuar, no, está bien. A ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Tómense, por ejemplo, una sucesión de este estilo, 7n más 3 sobre 5n menos 2, por ejemplo. Tenemos esa sucesión y pues una primera pregunta que puede surgir en esta historia es pues si esa sucesión es monótona, si esa sucesión es acotada eh, y eventualmente mostrar si esa sucesión es convergente, ¿no? Entonces, como primera cosa que me gustaría que trabajaran ustedes de manera independiente, pues es tratar de ver si esta sucesión es monótona, ¿no? Intenten hacerlo ustedes de manera independiente. Entonces vamos a otorgar unos 3, 4 minutos para reflexionar sobre si esta sucesión es monótona o si es oscilante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se les ocurre en primera instancia? Para verificar si esta sucesión es o no es monótona. ¿Ideas? Pues, Podemos, Ajá. O por fin, decídanse. Bueno, a mí, por ejemplo, una primera cosa que me podría venir a la mente es programarla, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tengo varios casos de sucesiones. Voy a definir una séptima sucesión. Voy a definir una sucesión que se llame sucesión 7 y que era 7 es que 7n más 3 sobre 5n menos 2. Sí, ¿no? 7n, sí, 7n más 3 sobre 5n menos 2, ¿no? Por ejemplo. Este programita que nosotros hicimos aquí, este, pues son de algunos ejemplos que hicimos en la última sesión. Ahora, como ustedes podrán observar, en principio, si nosotros retomamos un programa que hicimos hace no sé cuántos días, pues va a ser un poco complicado intentar entender qué hace cada cosa si no dice qué hace cada cosa, ¿no? Entonces,
una herramienta que podemos utilizar en este contexto es esta idea de meterle comentarios, ¿no? ¿Y cómo le meto comentarios a un programa en matemática? Bueno, puedo utilizar la siguiente sintaxis, poner un paréntesis seguido de un asterisco, el cual voy a cerrar también con un asterisco y un paréntesis, ¿no? Y en medio, todo lo que yo escriba en medio, matemática no lo va a ejecutar. Por ejemplo, aquí puedo poner algo así que diga, esta función, crea una tabla, de la sucesión S sub n, vamos a ponerle así, con los primeros m elementos, ¿no? Por ejemplo, o sea, hace una tabla donde tú le pones aquí en la primera entrada la cabecera de la función y en la segunda entrada el número de elementos que quieres que tenga tu función, tu tabla y ya, ¿no? Esta, por ejemplo, es una función que lo que hace es crear una tabla de la sucesión S con un contador con los primeros m elementos. ¿Qué es eso de un contador? Pues aquí te va indicando qué elemento de la sucesión estás viendo, ¿no? Em, Dice tabla de sucesión más pro. Pues esta, de hecho, esta función crea una lista, ¿no? Debería de más bien decir una lista. Esta crea una lista y esta sí crea una tabla de la sucesión Sn con un contador con los primeros m elementos, ¿no? Y dice todavía más pro, bueno, pues esta crea una tabla de la sucesión Sn con un contador, con los elementos, o podemos poner enlistando los elementos desde M1 hasta M2, ¿no? Y esta lo que hace es crear una gráfica, uy, crea una gráfica, de la sucesión, ¿no? Y ahí está. Bueno, pues entonces ya esto que estamos haciendo a veces se le llama documentar la sucesión, ¿no? Perdón, documentar el programa, ¿no? Lo que estás haciendo es metiéndole una explicación más o menos ahí breve de qué hace cada cosa y eso pues ya de alguna manera te recuerda qué estabas haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es crear una gráfica como estas, ¿no? Que tenemos aquí, utilizando esa función que le pusimos gráfica de sucesión, ¿no? Ahorita por el momento, por ejemplo, estas celdas a mí me están estorbando, entonces las voy a quitar, no las quiero. Y entonces voy a meter esta sucesión, ¿no? Por ejemplo, gráfica de sucesión. Y le voy a decir, quiero que grafiques por el momento la sucesión 7, ¿no? Sucesión, y de hecho si te fijas aquí ya aparece, tiene que aparecer, ahí está, sucesión 7. Voy a graficar la sucesión 7 y quiero que grafique los primeros 10 elementos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Recuerden que para ejecutar tienes que presionar simultáneamente las teclas de Shift y Enter, ¿no? Y entonces ahí se ve, ¿no? O sea, claramente qué está pasando. Lo que está sucediendo es que, pues, los elementos de la sucesión están bajando, ¿no?
De hecho, podemos crear una función que sea como esta tabla de sucesión todavía más pro. Vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle nombre, una función así, tabla de sucesión hiperpro, ¿no? Y aquí, en lugar de poner nada más esta cosa, le voy a poner la función n, que va a ser justamente una función que crea una tabla de la sucesión con los elementos bla, bla, bla. O sea, esta función crea una tabla de las sucesiones S1 con un contador, enlistando los elementos desde M1 hasta M2, brindando los valores numéricos, ¿no? O sea, porque lo que hemos visto es que matemática arroja símbolos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú le metes una fracción, si le metes, por ejemplo, un medio, nada más para experimentar, vamos a hacerlo. Voy a poner un medio. Matemática lo escribe como un medio, pero hay ocasiones en las que a ti lo que te interesa es escribir su valor numérico, ¿no? Y justo para eso sirve la función n. Entonces, lo que estoy haciendo aquí con tabla de sucesión hiperpro es crear una tabla. Primero, haz una lista, ¿no? Con la función table. ¿Qué lleva la lista? Pues lleva una pareja donde la primera entrada es un contador y la segunda entrada es el valor numérico de la sucesión Sn. ¿De dónde a dónde va a correr esa lista? Del valor M1 al valor M2. Y eso es lo que va a hacer la función table. Y la función table form lo que va a hacer es crear una tabla, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Y entonces aquí vamos a poner tabla de sucesión hiperpro. Y vamos a decirle, ok, quiero que me des la sucesión 7, que es la que estamos estudiando. Y quiero que me des los valores que están entre 1 y 20, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, lo que podemos decir es que, en efecto, los elementos de la sucesión van decreciendo, ¿no? Pero si ustedes se fijan, hay un momento como que, o sea, si aquí le meto valores así grandotes, por ejemplo, le digo, dame el valor que está entre 1001 y 1020, vean lo que sucede. Hay un momento en que la máquina ya no distingue los elementos de la sucesión, ¿se fijan? Y como que ya no te, ya matemática no te sabe decir, qué demonios está pasando aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer un experimento más. Vean lo que vamos a hacer. De entrada, así, antes de continuar y antes de hacer el siguiente experimento, ¿qué concluyen respecto a las observaciones que tenemos aquí? ¿Cómo es la sucesión? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Consciente. Es decreciente, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a ver. Vamos a cocinar una tabla. Vamos a ponerla en forma de tabla. Aquí obviamente, pues como esto ya no está en mi función, pues voy a poner sucesión 7, ¿no? Ahí está, sucesión 7. Y aquí, bueno, pues vamos a variarle, ¿no? Le vamos a poner de 100 a 200, ¿no? O sea, que sean 100 términos, ¿no? Pero una cosa que podemos intentar hacer es ver, nosotros sospechamos fuertemente que esta sucesión es decreciente, entonces lo que podría empezar haciendo es tratar de ver si en efecto el término enésimo es más grande
que el término n más unésimo. ¿Sí? Vean lo que está pasando, ¿no? Estoy tomando la diferencia entre el término enésimo de la sucesión 7 y el término n más unésimo de la sucesión 7. Ahorita lo escribimos ya en forma teórica, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto y vean lo que está sucediendo, ¿no? Aquí pues, todavía como que no se ve la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia me refiero entre término y término, ¿no? Porque como que de alguna manera todavía se alcanza a distinguir variaciones ahí, quizás ya en los términos 10 milésimos o 100 milésimos, pero si por ejemplo nos vamos a la franja en la que nos encontrábamos hace ratito, la 1000, entre 1020, pues fíjense, ¿no? Ahí los elementos de la sucesión prácticamente no los está distinguiendo la computadora inicialmente. Sin embargo, cuando tú tomas la diferencia entre el término enésimo y el término n más unésimo, sí te está arrojando un valor que no es cero, ¿se fijan? Estos valores no son cero. Pero ¿cuál es el signo? La parte importante aquí no es tanto cuáles son los valores, sino cuál es el signo de ese numerito, ¿no? Si tú te fijas, en ningún caso está arrojando valores negativos, lo cual significa que en efecto esta diferencia es mayor que cero y por lo tanto parece, la intuición nos está indicando que en efecto esta sucesión es decreciente. Vean todo lo que nos está dando de información la computadora, ¿no? Lamentablemente esto todavía no califica como demostración, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera formal. Entonces vámonos al a la parte teórica. Ahora fíjense en otra cosa. Vamos a poner aquí, le voy a poner 1000 puntos, ¿no? En la gráfica. Vean lo que está pasando. ¿Qué puedes decir o qué pueden decir acerca de la sucesión? ¿Será acotada o no acotada? Yo digo que es acotada. ¿Acotada? Parece ser acotada. El primer término de la sucesión está por acá arriba, ¿no? Digo, aquí mi cursor no lo identifica, pero está como por acá arriba, ¿no? Y de ahí para real, todos los elementos de la sucesión están por debajo de él, de hecho, ¿no? Porque si logramos demostrar que la sucesión es decreciente, x1 va a ser más grande que x2, x2 va a ser más grande que x3 y así sucesivamente. Entonces, para n mayor que 1, xn va a estar por debajo de x1, por lo tanto va a ser acotada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la sucesión en principio está acotada, ¿vale? Pues bueno, vámonos a la parte teórica. Vamos a hacer ya matemáticas porque ya los he metido mucho en la computadora, pero no hemos hecho gran cosa en la parte teórica, ¿no? Que de hecho, vuelvo a insistir, gran parte de todo el desarrollo teórico, pues ya lo hice en estos videos que les he compartido. Si quieren ir adelantándose un poco, adelante, pueden hacerlo, pueden revisar esos videos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a demostrar que esta sucesión es decreciente. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo mostrar que esta sucesión es decreciente. Bueno, lo que nos está indicando el mismo programa es tómate la diferencia entre xn y xn más 1. Por ejemplo, si nosotros logramos demostrar que esto es mayor que 0, ya la armamos. Entonces esto me queda 7n más 3 sobre 5n menos 2. Y a eso vamos a restarle 7 por n más 1 más 3 sobre 5 por n más 1 menos 2. Vamos a simplificar estas expresiones, entonces esto se queda como está.
5n más 3 sobre, digo 7n más 3 sobre 5n menos 2. Y a eso le vamos a restar 7n más 10 sobre 5n más 7. No es cierto, más 3, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Va. Vamos a resolver esta fracción. Abajo tenemos 5n menos 2 por 5n más 3. Si tú te fijas, estos dos numeritos para toda n en los naturales son positivos, ¿no? Porque como n es mayor o igual que 1, cuando tú multipliques el mínimo valor que puede alcanzar, por ejemplo, 5n menos 2, es 3, ¿no? Cuando pones n igual a 1, te queda 5 menos 2, te queda 3. Y el otro, pues siempre es positivo, 5n más 3 siempre es positivo. Entonces, el mínimo valor que alcanza n, para n en los naturales, es 3. Y de ahí para el real, ¿no? O sea, todos los demás son positivos. ¿Eso también se ve en la gráfica? Sí, ¿no? También lo puedes ver en la gráfica. Pero recuerda que, bueno, la gráfica en este momento no funciona como método de demostración, Sí, sí. ¿no? Pero bueno, algo que podemos decir aquí de manera inmediata es que como n es natural, pues ya, ganaste, ¿no? Vamos a multiplicar entonces 7n más 3 por 5n más 3 y vamos a multiplicar 7n más 10 por 5n menos 2 y lo vamos a restar, ¿no? Eso es lo que nos está sugiriendo aquí. Vamos a desarrollar esto, te queda 35n cuadrada. 7 por 5, 35, ¿no? 7 por 3 te da 21, más 15 te da 36 y 3 por 3 te queda 9, ¿no? O sea, ¿qué hice? 7n por 3 te queda 21 y 3 por 5 te queda 15, ¿no? 15n. Entonces vas a tener 21n más 15n. En efecto te da 36n, ¿no? Y luego 3 por 3 te da 9. Y a eso le vamos a restar 35n cuadrada, que resulta de multiplicar 7 por 5, ¿no? Luego 7 por menos 2 te queda menos 14, y a eso le vas a agregar 50. 50 menos 14, pues te queda 36n, ¿no? También. Y luego a eso, pues le vas a restar el producto de 10 por 2, que es 20, ¿no? O sea, ¿por qué le restas? Porque te queda más por menos, ¿no? Abajo, pues solamente te va a sobrevivir 5n menos 2 por 5n más 3. Cancelas 35n cuadrado, cancelas 36n. Y entonces, ¿qué tenemos? Esta diferencia nos va a quedar 9 menos menos 20, te queda 29 sobre 5n menos 2 por 5n más 3. Entonces ya verificamos que la parte de abajo es mayor que 0. ¿Por qué? Porque el mínimo valor que alcanza 5n menos 2 es 3. Y la parte de arriba, pues es un natural, es 29. Entonces eso es mayor que 0. Entonces esta diferencia, en efecto, fue mayor que 0, ¿no? O sea, xn menos xn más 1, en efecto, fue mayor que 0. Entonces, ¿qué concluimos? Que xn menos xn más 1 fue mayor que 0. Por lo tanto, xn es más grande que xn más 1. Y si tú te fijas, en ningún momento le puse condiciones a la n, solamente con que fuera natural era todo, ¿no? Entonces, para toda n en los naturales, eso querría decir que tu sucesión es monótona decreciente. ¿Sí estamos? Ahora fíjate, n es mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, 5n es mayor o igual que 5. ¿Me lo compran? Entonces, 5n menos 2 es mayor o igual que 3.
que es mayor que 0. Claramente, 5n más 3, no es cierto, no, ¿para qué quiero eso? Perdón. Entonces ahí tenemos 5n menos 2 es mayor que 0, ¿no? Ok. Claramente 7n es mayor o igual que 7, entonces 7n más 3 es mayor que 0, porque esto es mayor que 0, ¿sí? Y eso quiere decir que mi sucesión que estoy definiendo como 7n más 3 sobre 5n menos 2 es en efecto mayor que 0. Bueno, mayor o igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, de entrada ya la sucesión está acotada por abajo, ¿no? O sea, es menor que 0. Pero, además, tú acabas de demostrar que la sucesión es monótona decreciente, ¿no? Entonces, esto para empezar es menor o igual que x1, ¿no? Que para los cuates es justamente 10 tercios, ¿no? Entonces, la sucesión está acotada por abajo por el 0 porque todos los términos de mi sucesión son positivos y está acotado por arriba, ¿por qué? Porque la sucesión es decreciente. Entonces, para toda n mayor o igual que 1, tenemos esta serie de desigualdades, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi sucesión es acotada. ¿Preguntas? Oli. Mm, en esta Dime. parte nada más lo hizo por pasos, ¿no? Por partes. Sí. Ok. Sí. Vamos a estudiar ahora uno de los conceptos más importantes que hay en el cálculo, concepto de convergencia. Y ha llegado el momento de presentarles la definición que aterroriza a todo mundo. Es una de las definiciones más terroríficas que hay. No sé por qué. Tómate una sucesión. Ajá. Se dice que esa sucesión converge a x0 que vive en los reales. Y esto usualmente se denota así. Otra es así. Pero como ustedes podrán observar, yo escribo mucho con esto y soy muy perezoso. Entonces una notación que yo uso mucho, que es, pues yo creo que ya notación personal porque nunca la he visto en otra parte, es esta. O sea, yo tiendo a ponerlo así, ¿sale? Xn converge a x0 cuando n tiende a infinito, ¿no? ¿Sí? Sí, para toda epsilon mayor que 0 hay un momento a partir del cual la diferencia entre xn y x0 está por debajo de epsilon siempre y cuando n sea mayor que n. Gráficamente, ¿qué significa esto? Dice, ok, tómate el valor x0
esto que tú estás escribiendo aquí por desigualdades con valor absoluto es equivalente a escribir esta serie de desigualdades. O sea, esta que tengo aquí, ¿no? Y esto es equivalente a decir que x0 menos epsilon cae por debajo de xn y este a su vez cae por debajo de x0 más epsilon. Entonces, ¿qué significa esta desigualdad? Lo que significa esta desigualdad es que alrededor de x0 tú vas a pintar un intervalo de radio epsilon. Y entonces no sabes qué está sucediendo con la sucesión. Puede ser que tu sucesión esté haciendo esto. O sea, que digamos que x1 cae por acá, x2 cae por acá, x3 cae por acá, x4 cae por acá, x5. No sabes qué está sucediendo. Pero hay un momento en donde, digamos, el término el término enésimo cae afuera del intervalo, pero el término n más 1 ya no. Y de ahí para el real, todos los elementos de la sucesión caen adentro del intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon. O sea, a partir de cierto momento, la sucesión se parece a x0 con un error por debajo de epsilon. Veamos. Vamos a matemática. ¿Puedes repetir eso, por favor? Ujú. A partir de cierto momento, lo que esto te está diciendo es, a partir de cierto momento, x0 se parece a xn con un error por debajo de epsilon. ¿Sí? Por eso decía, vamos a verlo en la computadora. Esta idea de convergencia se entiende mejor en la computadora. Y de hecho, déjenme ver. Ya sé qué voy a hacer. Mm, Añadir a la biblioteca. Bueno, a ver si me deja. Vámonos a la computadora, porque esto se entiende mejor con la computadora. A ver, ¿qué sucesiones tenemos aquí disponibles? Vamos con una sucesión facilita, con la sucesión 3. ¿Sí? La sucesión 3 es la sucesión 1 entre n. Intuitivamente, si nosotros aquí dibujamos la sucesión 1 entre n, que es la sucesión 3, a ver, vamos a ponerla aquí, vamos a quitar todo esto y le voy a poner sucesión 3. Uy, ahí está. Y bueno, pues ahí se ve intuitivamente lo que está pasando, ¿no? Eventualmente lo que estás haciendo es tender n a infinito, es decir, tomar una n muy, muy grande. ¿Y qué va a provocar? Que si tú tienes un 1 y lo divides entre un valor excesivamente grande, pues prácticamente no te va a quedar nada. Regresemos a la parte teórica. Un momento. La sesión anterior mostramos que 1 entre n hace algo de este estilo, ¿no? Bueno, pues es una sucesión decreciente, está acotada por 1, ¿no? Pero vamos a agregar algo más aquí. Dice la cosa, vamos a ponerlo por acá. Ahí está. No, control Z. Ni modo. No, no me dejó. ¿Por qué no me dejó? Bueno, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. A ver si me deja.
Vamos a cortarlo. Y vamos a ponerlo por acá. Ush, ahí está. Ya me dejó bajarlo. Y ahora vamos a achicarlo. A ver si se deja. No se deja. Ahí está, ya se dejó. Ahí está, ¿no? Bueno, está un poquito rebuscado aquí este asunto, pero ahí tengo mi definición, ¿no? Entonces yo tengo la asociación xn igual a 1 entre n. Dice, para toda epsilon mayor que cero, hay un momento a partir del cual la diferencia entre xn y x0 es menor que epsilon si n es mayor que n grande. Nosotros aquí sospechamos en este ejercicio que 1 entre n converge cuando n tiende a infinito a cero, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que demostrar? Por ejemplo, tendría que demostrar que para toda epsilon mayor que cero, hay un momento a partir del cual la diferencia entre 1 entre n y cero es menor que epsilon siempre y cuando n sea mayor que esa n. Ujú. Entonces, fíjate, ¿qué onda con la diferencia entre 1 entre n y cero? Bueno, pues esto es el valor absoluto de 1 entre n. Pero como n es natural, le puedes quitar el valor absoluto sin ningún problema, ¿no? Dejarlo como 1 entre n. Ahora, ¿qué quieres? Quieres que esto sea menor que epsilon. Entonces, eso pasa si solamente si 1 entre epsilon es más chico que n, ¿no? Y ahí está, ¿no? Si tomas n como la parte entera de 1 entre epsilon, esto significa parte entera. O sea, cuando pongo un numerito entre corchetes, eso significa la parte entera. Pues justo, ¿no? Para todos los naturales tales que n cae por encima de la parte entera de 1 entre epsilon, vas a tener una aproximación a cero con esta sucesión por debajo de ese valor epsilon. Para que se entienda, por eso me gusta utilizar la computadora en este contexto. Tú tienes, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Tú tienes valores, ¿no? Cada uno de estos valores que tú estás dando aquí, en esta tabla, son una aproximación al cero, ¿sí? Cada uno de estos representa una aproximación al cero, que claramente, conforme vas incrementando el valor de la n, pues va mejorando, ¿no? No es lo mismo tener la aproximación 1020 a tener la aproximación 10. Si tú te fijas, en 10, la sucesión vale 0.1 y en la aproximación 1020 es 0.00098, no sé qué. Entonces, esta que tú tienes aquí es una mejor aproximación al cero, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta definición de que para toda epsilon mayor que cero? A ver, vamos a pegarla por acá arriba para tenerla presente. Uy, no la copió, no la copió. A ver, seleccionarla. A ver si ahora sí la copia. No la quiere copiar. Bueno, ni modo.
Vamos a tener que hacerlo a la antigüita. No la quiso copiar. Bueno, anda de gruñes. Mi computadora. Lo que pasa es que quiero llevarlo a la sesión de matemática. Mm, Ni modo, pues vamos a tener que hacerlo así. Ahí está, ¿no? Entonces dice, a partir de cierto momento, xn se parece a x0 con un error por debajo de epsilon. Eso es lo que está diciendo esto. O sea, a partir de cierto momento, o sea, esta n mayor que n significa a partir de cierto momento, xn, la aproximación xn se parece a x0 con un error por debajo de epsilon. Dice que para cualquier epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, pensemos en una epsilon. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí epsilon. ¿Qué epsilon te gusta? ¿Les parece 1 entre 100? Bueno, pues vamos a ponerle 1 entre 100, ¿no? Epsilon va a valer 1 entre 100. Entonces, te puedes preguntar, sale, ¿en qué momento, al tomar yo la sucesión 3, o sea, bueno, al tomar el término enésimo de mi sucesión y restárselo a 1 entre 100, o restarle 1 entre 100, esta diferencia cae por debajo, más bien, perdón, estoy mal. ¿A partir de qué momento, más bien, eso es lo que me está diciendo aquí arriba, a partir de qué momento la diferencia entre xn y 0 cae por debajo de este valor? Eso es lo que nosotros preguntamos. Vamos a ponerlo con valor numérico, ¿no? Porque pues así trabajarlo con eso, pues está canijo, ¿no? Entonces 0.01, ¿no? Y pues vamos a ver qué elementos de la sucesión caen por debajo de 0.01. Por ejemplo, el primer término, no. El término 18, no. Pues está en 0.05, ¿no? Si tú te fijas en el término 90, como que ahí en el término 90 ya vas en 0.011111, ¿no? Es como que ahí ya te estás aproximando. El término 100 vale exactamente 0.01. ¿Se fijan? O sea, la aproximación 100 al valor 0, ¿sí? Está en 0.01. O sea, te estás aproximando al 0 ya con una precisión de un centésimo para el término 100. Pero para el término 101, el valor ya cae en 0.009. Y si tú te fijas, de ahí para el real, todos los elementos de la sucesión caen por debajo de 0.01. Entonces, ¿a partir de qué momento los términos de la sucesión se parecen a 0 con un error por debajo de 1 entre 100? Pues a partir del elemento 101. O sea, el primer elemento que se acerca a 0 con un error por debajo de 0.01 es este, el 101. ¿Por qué? Porque x101 menos 0, que en este caso solamente te va a quedar x101, es un valor del orden de 0.009, que está claramente por debajo de 0.01.
¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, en esto que acabamos de resolver, ¿qué estamos diciendo? No solamente estamos diciendo o estamos aplicando la definición de convergencia, sino que estamos describiendo el momento a partir del cual los elementos de la sucesión 1 entre n se parecen a 0 por debajo de epsilon. ¿Cómo es eso? Pues dice ahí, toma el cociente 1 entre epsilon y a partir del término natural que esté por encima de 1 entre epsilon, es que el error de convergencia va a estar por debajo de epsilon. Vamos a ver qué significa esto. No pierdan de vista este 1 entre epsilon, ¿eh? Vámonos a la computadora. Entonces vamos a poner aquí una función que se llame término de la sucesión, ¿les parece? Y vamos a meter epsilon como variable. Bueno, aquí ya me la puso en negritas, ¿no? Yo quiero escribir la palabra epsilon. ¿Y eso por qué pasa? Porque yo ya definí la palabra epsilon en la línea 42, ahí se ve. Cuando ustedes quieren utilizar una variable que ya la usaron anteriormente y no van a seguir utilizando esa cosa, pueden utilizar la siguiente técnica. Hay una función que se llama clear. Clear lo que va a hacer, le metes la variable, en este caso yo quiero utilizar otra vez la variable epsilon, y lo que quiero es borrarle todo lo que tiene esa variable. Entonces le voy a poner, lo voy a ejecutar, y si ustedes se fijan ahí ya la escribió en color azul. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Que ya la variable epsilon ya no tiene el valor 0.01. Si yo escribo ahorita la palabra epsilon y ejecuto, ya matemática me dice no sé cuánto vale esa variable porque no la has declarado. Entonces, para eso sirve esta función clear. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo voy a definir la sucesión, bueno, el término de la sucesión que sea 1 entre epsilon. ¿Sale? Y ahí está, ¿no? Entonces dice, métele el valor que se llama en este caso epsilon, y lo que va a hacer es tomar 1 entre epsilon. Por ejemplo, vamos a pensar en un error muy chiquitito. O sea, que la epsilon que nosotros vamos a considerar en nuestra sucesión 1 entre n es 0.0000001. Si ustedes se fijan, ese valor es un valor súper pequeño, ¿sí? Muy chiquitito. Cuando yo lo evalúo en la función término de la sucesión, me dice, pues fíjate que eso es 1 por 10 a la 11, es decir, un 1 seguido de 11 ceros. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. 8 nueves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 10 nueves de hecho. Vamos a ponerle aquí 0. Estoy poniendo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nueves y un 0. Y aquí le voy a decir que corra hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces me van a decir, bueno, ¿y qué estás haciendo? Bueno, vamos a ponerle aquí un 1. Ah, ¿qué hice? A ver, espérenme tantito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, perdón, le puse 10 ceros. Perdón, perdón. Vamos a ponerle aquí un 9 más. Y aquí le vamos a poner 2 ceros más. Y vean lo que está sucediendo, ¿no? ¿Sí? Lamentablemente aquí la computadora ya no me está distinguiendo los términos de la sucesión. Si ustedes se fijan, siempre pone 1 por 10 a la menos 11, 1 por 10 a la menos 11, no sé qué, bla, 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 ¿no? Pero vamos a ponerle este valorcillo que tenemos aquí. Y vamos a ponerle sucesión 3 de n y le vamos a restar este valor, a ver qué pasa. Vean lo que está sucediendo. Todos estos elementos que estamos poniendo aquí están por encima de este valor. ¿Por qué? Porque la diferencia me está dando positiva, ¿se fijan? Este término que estás poniendo aquí, pues te está dando cero porque este 1 entre este valor, 1 entre 100 mil millones, es justamente el valor de la epsilon que tú estás proponiendo. Pero a partir del término 100 mil millones 1, ya me está dando valores negativos. De hecho, si yo aquí le cambio y le pongo 10, claramente todos esos valores me los está arrojando, ¿verdad? Con valores negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos valores de la sucesión, estos elementos de la sucesión, ya caen por debajo de la epsilon que yo estoy proponiendo. ¿Cuál fue la epsilon que yo propuse? Pues justo 0.00 ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir del término 100 mil millones 1 en adelante, todos los elementos de la sucesión se parecen a cero con un error por debajo de este epsilon que tú estás proponiendo. En pocas palabras, requeriste 100 mil millones de elementos de tu sucesión para aproximarte a cero con un error por debajo de la epsilon que tengo ahí subrayado. Es decir, esta expresión que nosotros calculamos teóricamente, lo que te está diciendo es el momento a partir del cual el error de aproximación, que es la diferencia entre el valor exacto y el valor de aproximación. ¿Cuál es el valor de aproximación? El que da la sucesión xn. ¿Cuál es el valor exacto? En este caso, 0. Esa expresión que tienes ahí, que le pusimos término de la sucesión, te está dando los elementos de la sucesión que satisfacen que el error de aproximación cae por debajo de la epsilon que tú estás proponiendo. Claramente, mientras más chiquita es la epsilon que tú me estás dando, vean aquí, si yo le pongo más ceros, esa es una epsilon más chiquita, evidentemente el término de la sucesión es mucho más grande. ¿Se fijan? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió o no? Silencio sepulcral.
Básicamente que hay un momento donde la sucesión cae por debajo de epsilon. En este caso, sí. En este caso, sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo con la computadora y de manera teórica. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Vámonos a la parte teórica. Tenemos un ejemplito, ¿no? Este ejemplito me gusta. 7n más 3 sobre 5n menos 2. Vamos a pensar que tú le metes un valor de n muy, 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 muy grande. N igual a 100.000 millones. Si tú multiplicas 7 por 100.000 millones, pues ¿cuánto te queda? Siete Oli, mil millones. 700.000 millones, ¿no? Porque es 7 por 100.000 millones. Te queda 700.000 millones, ¿no? Si tú a 700.000 millones le agregas el valor insulso de 3, ¿le afecta en algo a 700.000 millones? Sí, es despreciable, ¿no? Pues sí, ¿no? Cuando n es excesivamente grande, pues el 3 no le pega nada. Y lo mismo pasa abajo. Si así 5 lo multiplicas por 100.000 millones, te queda 500.000 millones. Y si a esos 500.000 millones tú le quitas 2, es como quitarle 2 pelos a un gato, ¿no? No le haces nada. Bueno, siempre que el gato no sea egipcio, ¿no? Pero, o sea, si le quitas 2 pelos al gato, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese cociente para n suficientemente grande, para n muy, muy grandes, de hecho, prácticamente o de manera intuitiva se parecería a 7 quintos, si usted se fija. Vamos a verlo, ¿no? Nosotros entonces estamos sospechando fuertemente que el valor de convergencia de esta sucesión es 7 quintos, ¿no? Vamos a ver cómo se llamaba la sucesión, creo que es la 7, ¿no? Sucesión 7. Sí. Entonces vamos a hacer una tablita. Vamos a tomar esto mismo, pero aquí en lugar de sucesión 3 le vamos a poner sucesión 7. Ujú. Y aquí en lugar de sucesión 3 le vamos a poner sucesión 7. Vamos a decirle que me dé valores numéricos. Bueno, vamos a dejarlo así. Primero vamos a hacerlo así, a ver qué pasa, ¿no? Y vea, ¿no? Una cosa súper mega espantosísima, ¿no? Está arrojando ahí unos números medio marihuanos, medio feos, horribles. Entonces vamos a ponerle una n, ¿no? Para que me arroje valores numéricos. Yo sé que a los matemáticos eso como que de repente no les gusta. Pero vean, aquí me está diciendo que eso es un cuarto. Digo, perdón, 1.4. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí el valor numérico de, ¿cuánto dijimos? ¿7 quintos? Magia. O sea, la computadora, al menos mi computadora, está diciendo que ya para estos números horribles que estás metiendo aquí, la diferencia entre este valor y este valor no existe. ¿Se fijan? La primera columna es el contador. La segunda columna es el valor de aproximación, es decir, el valor de cada elemento de la sucesión. Y la tercera columna es lo que nosotros le estamos llamando valor exacto.
¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a meter una cuarta columna. Y le voy a decir aquí, bueno, quiero que me des la diferencia entre el valor de la aproximación enésima y el valor exacto, que en este caso es 7/5. Y vean lo que está pasando. Esto, o sea, la computadora inicialmente no identifica que la aproximación y el valor exacto son distintos. Te manda el mismo valor, 1.4. Pero cuando tú haces la diferencia entre el valor de aproximación y el valor exacto, sí te está arrojando un valor que es distinto de cero. ¿Que está cerquita de cero? Sí, sí está cerquita de cero porque está multiplicado por 10 a la menos 11. En realidad esto es 0.1001, ¿no? Es un valor de aproximación muy bueno, ¿no? ¿Sí? Vamos a pensar que tú me dijiste esta epsilon, ¿no? La epsilon esta que definimos. Bueno, vamos a poner una epsilon más chiquitita. Vamos a ponerle uno entre 1000, ¿no? Que es 0.001. La pregunta que yo quiero hacer ahora es, ¿a partir de qué momento el error de aproximación, es decir, la diferencia entre el valor de aproximación y el valor exacto, cae por debajo de 0.001? O sea, ¿en qué momento sucede eso? En que el valor de aproximación se parece al valor exacto con un error por debajo de 0.001. ¿Cuál es el primer elemento de la sucesión que hace eso? Aquí claramente estos elementos de la sucesión lo hacen, ¿no? Pues esto tiene un error de aproximación del orden de 0.1001 y eso claramente está por debajo de este valor. Pero a mí lo que me interesa es saber a partir de qué momento sucede que la sucesión se parece a 7/5 por debajo de 0.001. Vamos a ver un análisis, pues así, muy a priori, ¿no? Vamos a meterle los primeros 100 términos de la sucesión. Bueno, pues primera columna es el contador, segunda columna es el valor de la aproximación, primer término, segundo término, tercer término, etcétera. La tercera columna es el valor exacto, que siempre va a ser fijo, pues es 1.4, 7 entre 5. Y la cuarta columna es el error de aproximación. Esta columna, esta cuarta columna, esos valores son los que yo quiero que caigan por debajo de 0.001. Entonces, por ejemplo, el primer término no, el décimo término tampoco. Fíjate, voy en el término 17 y apenas va en 0.06. Yo quiero que caiga por debajo de 0.001, ¿no? Fíjate, al término 100 vas en 0.01 y yo quiero que caiga por debajo de 0.001. Vamos a ver si, por ejemplo, entre 1000 y 1100 ya lo logras. Pues no, porque fíjate, para el término 1000 pasen un error de aproximación del orden de 0.001, pero no está por debajo todavía de 0.001. Para el término 1100, pues sigues por encima de 0.001. A ver si en una de esas subimos, por ejemplo, a 1100, de 1100 y 1200. Bueno, pues para 1200, fíjate, aquí está. Dice, el término 1160 tiene un error de aproximación de 0.001 y cosas. El término 1161
ya cae por debajo de 0.001. Úchalas, pues aquí lo hice con computadora, ¿no? Y pues hasta cierto punto fue relativamente fácil. Pero teóricamente tenemos una forma de describir esto. Pues la respuesta es sí. ¿Cómo le hacemos? Vámonos a la parte teórica. Bueno, pues aquí tenemos que 7n más 3 sobre 5n menos 2. Ya demostramos que es decreciente, que es acotada. Ahora vamos a ver qué onda con la diferencia entre 7n más 3 y 5n menos 2. Perdón, 7n más 3 entre 5n menos 2 y 7 quintos. Vamos a ver qué pasa con esa diferencia. Opero, ¿no? Esto es valor absoluto, te queda 5 por 5n menos 2, 5 por 7n más 3, y a eso le vas a restar 7 por 5n menos 2, ¿no? Entonces, ¿esto qué te queda? Te queda 35n más 15, menos 35n más 14, ¿estamos? Entre 5 por 5n menos 2, ¿no? Los 35 se cancelan y te queda 29, ¿no? Sobre 5 por 5n menos 2, ¿no? Ahora, este valor, claramente 5n menos 2, ya vimos que es mayor que 0. 5 es mayor que 0, entonces le puedo quitar el valor absoluto sin ningún empacho, ¿no? ¿Sí? Y entonces, fíjate, tú quieres que esta cosa, este valor sea más chico que epsilon, ¿no? Y entonces eso va a pasar si solamente si 29 sobre 5 epsilon es más chico que 5n menos 2. ¿Qué hice? Simplemente este 5n menos 2 lo subí y este epsilon lo bajé. Como todo es positivo, lo puedo hacer. Esto pasa si solamente si 29 sobre 5 epsilon más 2 es más chico que 5n. Aquí puedo operar. Entonces, ¿qué te queda? Te queda 5 epsilon y arriba te queda 29 más 10 epsilon. ¿Qué hice? Simplemente operé esta fracción con este entero, ¿no? 5n, ¿no? Finalmente este 5 lo bajo y me queda 29 más 10 epsilon sobre 25 epsilon, y eso tiene que ser menor que n. Entonces fíjate, ahí ya te está dando una función en términos de epsilon y te está diciendo que la n tiene que ser más grande que ese valor que está en función de epsilon para que esta diferencia entre 7n más 3, 5n menos 2, menos 7 quintos, esta diferencia sea menor que la epsilon que tú estás proponiendo. Guarden por favor esta función, 29 más 10 epsilon sobre 25 epsilon. Vamos a programarla. Entonces, a ver, vamos a generar otra función que se llame término de la sucesión 2, ¿no? Y va a quedar en términos de epsilon, ¿no? Vamos a definir esta función. ¿Me pueden decir otra vez cuál fue la función que obtuvimos? Es 29 más 10 epsilon 29 más 10 epsilon sobre 25 epsilon. sobre 25 epsilon, ¿no? Ajá, más chico que n.
Bueno, ok. Entonces, el término de la sucesión va a quedar en función de esa épsilon. ¿Sí? Digo, de esa función, perdón. Entonces, fíjense. Si tú a término de la sucesión 2 le metes el valor 0.001, me dice que eso debe de ser el término que caiga por encima del valor 1160.4. Es decir, a partir del término 1161, el error de aproximación de esta sucesión a 7/5 va a caer por debajo de 0.001, que es lo que nosotros descubrimos aquí, ¿no? Así, en efecto, en 1161 el error de aproximación ya está por debajo de 0.001. Vamos a ponerle una épsilon más chiquitita. Vamos a ponerle 2 ceros más aquí. Ah, pues ¿qué crees? Que me está diciendo la función que a partir del término 116.001 la sucesión se aproxima a 7/5 por debajo del error 0.401. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí le vamos a meter 115.990 y le vamos a poner 116.001, ¿no? ¿Sí? Y vean lo que está pasando. El error epsilon, aquí vamos a ponerlo, nada más para que se den un quemón. Vamos a ponerlo aquí en una quinta columna. Este es el error que tú quieres. Este es el error que se está cometiendo. Vas en el término 115.990. Ok. Para el término 116.000, fíjate, el error de aproximación coincidió con el error que tú quieres. Pero en el término 116.001, el error ya cayó por debajo de lo que tú quieres, porque aquí este valor que tienes aquí es 1 por 10 a la 5, a la menos 5. Y este ya es del orden de 9 por 10 a la menos 6, es decir, este valor que tengo resaltado está por debajo de 0.401. Eso es lo que tú querías. Entonces el término 116.000 todavía no cae por debajo, o sea, la aproximación no cae por debajo de lo que tú me estás pidiendo, pero a partir del término 116.001, sí. Gráficamente, ¿qué estás haciendo o cómo se ve esto? Pues gráficamente lo que está sucediendo es, tú estás viendo esto, ¿no? O sea, aquí está este 7/5. Tú aquí estás haciendo un incremento, digamos, este 7/5 más épsilon. Entonces, lo que está sucediendo es, viene tu sucesión así, ya vimos que es decreciente, y a partir de un momento dado, todos los elementos de la sucesión se meten al intervalo. Es decir, si tu épsilon en este caso fue 0.401, se tardó 116.000, es decir, si épsilon es 0.12341, lo que acabamos de ver es que este término que está aquí es el término X 116.000. Y el primer término que se mete al intervalo de convergencia es el término 116.001. Eso es lo que estamos haciendo con la computadora, determinando, y bueno, con esta función teórica que estamos planteando aquí,
esta función que estamos calculando aquí te está diciendo qué término de la sucesión va a ser el primero que cae en el intervalo de convergencia. A este intervalo le vamos a llamar intervalo de convergencia, con un error épsilon. O sea, en este caso yo dije, esta épsilon, bueno, pues para esa épsilon en específico, 116,000 términos de la sucesión caen fuera del intervalo de convergencia y a partir del término 116,001 se mete al intervalo de convergencia. Es decir, el error de aproximación al valor exacto 7/5 a través de esta sucesión cae por debajo de 0.401 en el término 116,001. Ese es el concepto de límite y de convergencia. ¿Sale? Entonces,